Después de la expansión de la verdad y la aparición de múltiples líneas temporales, el sistema entra en una fase completamente inestable pero fascinante. En el Valle Victoria detecta una anomalía nunca antes registrada. No es una decisión, no es una memoria, es una duplicación. Mateo observa la pantalla y ve algo imposible. La misma persona aparece tomando dos decisiones opuestas en el mismo instante, ambas reales, ambas activas. Adriana se acerca lentamente y lo dice con una calma inquietante. No es el futuro, es la coexistencia de versiones. El silencio se rompe cuando este fenómeno comienza a repetirse en diferentes partes del mundo. Personas enfrentándose a sí mismas en distintas versiones. Una elige quedarse, otra decide irse. Una dice la verdad, otra la oculta. Victoria analiza los datos y confirma que estas versiones no son alternativas, están ocurriendo al mismo tiempo dentro del sistema. Mateo siente un escalofrío, porque eso elimina la idea de una identidad única. Adriana afirma que han cruzado el límite donde una persona ya no es una sola, es todas las que puede ser. La tensión aumenta cuando estas versiones comienzan a interactuar indirectamente. Decisiones de una afectan a la otra, generando resultados impredecibles. Victoria observa cómo el sistema intenta sostener ambas sin colapsar. Mateo se da cuenta de que esto puede romper cualquier estructura conocida. Adriana responde que no lo rompe, lo expande. En ese momento ocurre algo completamente inesperado. Algunas personas empiezan a percibir a sus otras versiones, no como imágenes claras, sino como sensaciones, impulsos contradictorios que aparecen sin explicación. Victoria detecta este patrón y lo amplía. Mateo se inquieta porque eso puede generar confusión total. Adriana afirma que este es el desafío más profundo, aceptar que puede ser más de una cosa al mismo tiempo. La tensión crece cuando algunos individuos no logran sostener esa dualidad y toman decisiones extremas intentando eliminar una de sus versiones. Victoria observa cómo esto genera rupturas en el sistema. Mateo siente que eso puede provocar colapsos locales. Adriana lo corrige diciendo que eliminar una parte de ti siempre genera inestabilidad. En ese instante, el nodo inicial se activa con una señal completamente nueva. No intenta fusionar las versiones ni separarlas, les permite comunicarse. Victoria analiza la señal y descubre algo impactante. Las diferentes versiones de una misma persona pueden influirse entre sí. Mateo se sorprende porque eso abre una posibilidad completamente nueva. Adriana sonríe levemente y dice que este es el siguiente nivel. No elegir quién eres, sino integrar todas tus versiones. La tensión alcanza su punto máximo cuando algunas personas logran hacerlo. No eliminan sus otras versiones, las alinean, generando una identidad mucho más fuerte y coherente. Victoria detecta que estas personas estabilizan las zonas donde se encuentran. Mateo entiende que eso puede ser la clave para sostener el sistema. Adriana afirma que la evolución real no es elegir una versión, es sostenerlas todas sin perderte. De repente, ocurre un evento global. Múltiples individuos logran esta integración al mismo tiempo. Victoria observa cómo el sistema responde inmediatamente, estabilizando las líneas temporales sin eliminarlas. Mateo siente que están viendo el nacimiento de una nueva forma de identidad. Adriana dice con certeza que ya no existe un yo fijo, existe un yo en constante expansión. La cámara se aleja, mostrando la Tierra donde cada persona es una red de versiones coexistiendo en equilibrio dinámico, dejando claro que el mayor poder ya no es decidir quién eres, sino aceptar todo lo que puedes llegar a ser. La coexistencia de múltiples versiones de una misma persona no se queda en una simple duplicación. Empieza a generar un fenómeno aún más profundo. En el Valle Victoria observa cómo algunas de estas versiones comienzan a tomar conciencia de su propia existencia dentro del sistema. Mateo analiza los datos y descubre algo inquietante. Ya no son solo decisiones paralelas. Algunas versiones empiezan a actuar con intención propia, como si supieran que no son la única. Adriana lo comprende al instante y lo dice con una calma que inquieta.
ya no son posibilidades, son identidades activas. El silencio se vuelve pesado cuando las pantallas muestran casos donde una versión intenta influir directamente en otra, no solo a través de decisiones indirectas, sino generando impulsos claros, cambios repentinos en pensamientos que no parecen propios. Victoria amplía el análisis y confirma que estas interacciones no son aleatorias, siguen un patrón de alineación o conflicto. Mateo siente un escalofrío porque eso significa que una persona puede estar en guerra consigo misma en tiempo real. Adriana afirma que este es el punto donde la identidad se vuelve un campo de batalla interno. La tensión aumenta cuando algunas versiones comienzan a dominar sobre otras, imponiendo decisiones que alteran completamente la dirección de la vida de un individuo. Victoria observa cómo esto genera cambios drásticos en el comportamiento. Mateo se da cuenta de que esto puede hacer que alguien pierda el control de su propia narrativa. Adriana responde que nunca se trató de control, sino de equilibrio. En ese momento ocurre algo completamente inesperado. Un grupo de personas logra hacer lo imposible. En lugar de permitir que una versión domine, crean un espacio interno donde todas pueden expresarse sin anularse. Victoria detecta este fenómeno y lo amplía. Estas personas no eliminan el conflicto, lo transforman en cooperación. Mateo se sorprende porque eso crea decisiones mucho más complejas pero también más completas. Adriana sonríe levemente y dice que este es el siguiente nivel. No silenciar tus partes, sino escucharlas todas. La tensión crece cuando este modelo empieza a expandirse. Cada vez más individuos dejan de luchar contra sus versiones y comienzan a integrarlas. Victoria observa cómo esto genera una estabilidad completamente nueva dentro del sistema. Mateo entiende que esto puede resolver la fragmentación global. Adriana afirma que la humanidad está aprendiendo a ser múltiple sin romperse. De repente, el nodo inicial emite una señal aún más intensa, no para corregir ni guiar, sino para amplificar esta integración. Victoria analiza la señal y descubre algo impactante. Las versiones no solo pueden coexistir, pueden fusionarse temporalmente para tomar decisiones conjuntas. Mateo siente que eso redefine completamente la identidad. Adriana confirma que este es el punto donde la individualidad se vuelve dinámica. La tensión alcanza su punto máximo cuando algunas personas experimentan esta fusión por primera vez. No pierden quiénes son, se convierten en una versión más completa de sí mismos. Victoria observa cómo estas decisiones generan efectos extremadamente estables en el sistema. Mateo se da cuenta de que esto podría ser la clave definitiva. Adriana concluye que la evolución no es elegir entre versiones, es permitir que todas participen en lo que decide ser. La cámara se aleja mostrando la Tierra donde cada individuo ya no es una sola historia, sino una convergencia viva de todas sus posibilidades, dejando claro que el mayor cambio no es multiplicarse, sino aprender a existir en todas tus versiones al mismo tiempo sin perder tu centro. La fusión entre versiones no solo redefine la identidad, comienza a romper todas las reglas que alguna vez parecieron inquebrantables. En el valle, Victoria observa algo que nunca había sucedido antes. Las personas que han logrado integrar todas sus versiones no solo toman decisiones más claras, comienzan a alterar la realidad a su alrededor. Mateo analiza los datos con una mezcla de asombro y miedo y descubre una diferencia imposible de ignorar. Estas decisiones no solo son estables, generan resultados que antes eran completamente inalcanzables. Adriana se mantiene en calma y dice con una certeza que cambia todo. Cuando todas sus versiones están alineadas, dejas de reaccionar a la realidad, empiezas a crearla. El silencio se vuelve absoluto durante unos segundos, y luego todo se rompe. Las pantallas comienzan a mostrar eventos que no deberían ser posibles. Situaciones que ya habían ocurrido empiezan a cambiar en tiempo real. Decisiones que conducían a conflictos desaparecen como si nunca hubieran existido. Victoria amplía el análisis y confirma lo impensable. No están viendo correcciones del sistema, están viendo reescritura directa de la realidad. Mateo siente un escalofrío recorrer su cuerpo porque eso significa que el pasado ya no es fijo. Adriana afirma que han llegado al punto donde el tiempo deja de ser una línea y se convierte en un campo abierto de creación. La tensión aumenta cuando más personas comienzan a alcanzar este nivel, no todas al mismo tiempo, pero suficientes para generar un cambio global. Individuos capaces de modificar eventos desde dentro, no borrándolos, sino transformándolos en nuevas versiones más coherentes.
Victoria observa cómo múltiples realidades empiezan a ajustarse sin colapsar. Mateo entiende que esto elimina la necesidad de arreglar errores. Adriana explica que ya no existen errores, solo versiones que pueden ser reconfiguradas. De repente, ocurre algo aún más intenso. Algunas versiones de las personas no quieren integrarse. Resisten, se aferran a decisiones pasadas, a emociones no resueltas, a identidades que ya no encajan. Victoria detecta una inestabilidad creciente en esos casos. Mateo se da cuenta de que esto crea una presión interna enorme, como si la persona estuviera siendo dividida desde dentro. Adriana lo dice con firmeza. No puedes crear una nueva realidad si sigues sosteniendo una versión que no quiere cambiar. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando estas resistencias empiezan a manifestarse externamente. Eventos que se distorsionan, decisiones que se repiten, ciclos que no se rompen. Victoria observa cómo ciertas zonas del sistema quedan atrapadas en bucles. Mateo siente que esto puede volverse peligroso. Adriana responde que no es peligro, es el último intento de la identidad antigua por mantenerse. Y entonces ocurre el momento más impactante de todos. Un grupo de personas decide enfrentar directamente a esas versiones resistentes, no ignorarlas, no eliminarlas, sino confrontarlas. Victoria amplía el análisis mientras ve cómo estos individuos entran en un estado de conexión total consigo mismos. Mateo observa cómo diferentes versiones comienzan a alinearse a través de esa confrontación. Adriana sonríe levemente y dice que este es el verdadero punto de quiebre. No cuando eliges una versión, sino cuando aceptas incluso la que querías evitar. En ese instante, la integración se vuelve completa, no parcial, no inestable, total. Y el sistema responde de inmediato. Una onda masiva se expande desde esos individuos, estabilizando no solo sus propias líneas, sino las de todos los que están conectados. Victoria detecta una coherencia nunca antes registrada. Mateo se queda sin palabras al ver cómo los bucles desaparecen. Adriana afirma que esto confirma algo fundamental. La verdadera creación no ocurre cuando eliges lo mejor de ti, ocurre cuando integras todo lo que eres. La intensidad no baja, se transforma, porque ahora el sistema entero comienza a responder a este nuevo nivel. Decisiones que antes requerían tiempo, ahora se manifiestan de inmediato. Acciones alineadas generan resultados instantáneos. Victoria observa cómo la realidad se vuelve completamente flexible. Mateo entiende que ya no hay límites definidos. Adriana dice con una calma absoluta que este es el punto donde la realidad deja de imponerse y empieza a obedecer. La cámara se eleva lentamente mostrando la Tierra envuelta en una energía completamente distinta, no caótica, no rígida, viva, donde cada persona ya no es solo una historia ni una sola decisión, sino una convergencia activa de todas sus versiones, creando, ajustando y transformando la realidad en cada instante. Y justo cuando todo parece haber alcanzado su máximo nivel, surge una última pregunta silenciosa dentro del sistema. Si ahora puedes ser todas tus versiones, ¿quién decide ser realmente? La pregunta no desaparece, se expande dentro de cada persona como un eco imposible de ignorar. En el valle, Victoria observa cómo el sistema entero entra en un estado de silencio absoluto, no porque algo haya fallado, sino porque algo está a punto de definirse. Mateo analiza los datos, pero por primera vez no encuentra patrones, no hay dirección dominante, no hay línea principal. Adriana lo entiende al instante y lo dice con una calma profunda. Este es el momento donde nadie más puede decidir, solo tú. La tensión no viene de un conflicto externo, viene de dentro, millones de personas enfrentando la misma pregunta al mismo tiempo, no como una duda, sino como una elección inevitable. Victoria observa cómo todas las versiones de cada individuo permanecen activas, esperando, sin imponerse, sin desaparecer. Mateo siente un peso enorme porque entiende lo que está en juego. No es elegir una opción, es definir una identidad completa. Adriana afirma que este es el punto final de la evolución, no cuando todo cambia, sino cuando decides quién eres con todo lo que sabes. Y entonces ocurre.
no como una explosión, sino como millones de decisiones ocurriendo en el mismo instante. Algunas personas eligen versiones seguras, otras eligen versiones arriesgadas. Algunas regresan a lo conocido, otras avanzan hacia lo desconocido. Victoria observa cómo cada elección activa una línea distinta. Mateo detecta algo que rompe todas las expectativas. Ninguna decisión destruye a las demás. Todas continúan existiendo. Adriana sonríe levemente y dice que este era el último miedo que quedaba, creer que elegir significaba perder. La realidad responde de inmediato. No selecciona un camino, lo sostiene todos. Cada persona comienza a moverse dentro de la versión que eligió, pero sin desconectarse de las otras. Victoria observa cómo el sistema alcanza un nivel de expansión nunca antes visto. Mateo se da cuenta de que esto elimina cualquier concepto de error. Adriana confirma que cuando todas tus versiones tienen espacio, no hay nada que corregir. Pero justo cuando todo parece estabilizarse, ocurre el giro final. Algunas personas comienzan a cambiar su elección, no porque se equivocaron, sino porque pueden. Victoria detecta este fenómeno y amplía los datos. Las decisiones ya no son permanentes. Mateo siente un impacto inmediato porque eso significa que la identidad ya no es fija. Adriana lo dice con total claridad. No eres lo que elegiste, eres lo que sigues eligiendo en cada instante. La intensidad sube una última vez cuando este patrón se expande. Millones de personas ajustando, refinando, cambiando, evolucionando en tiempo real. Victoria observa cómo la realidad responde sin resistencia. Mateo entiende que el sistema ha dejado de necesitar estabilidad rígida. Adriana afirma que este es el nivel final, donde la evolución no tiene un punto de llegada, se convierte en un movimiento constante. Y entonces, todo se alinea. No porque sea igual, sino porque todo encaja. Todas las decisiones, todas las versiones, todos los cambios, formando una estructura infinita que no se rompe ni se contradice. Victoria observa la imagen completa y se queda en silencio. Mateo siente algo que nunca había sentido. No es sorpresa, es certeza. Adriana cierra los ojos por un instante y luego dice suavemente que esto siempre fue el destino real. No elegir correctamente, sino poder elegir sin miedo. La cámara se eleva lentamente mostrando la Tierra como una red infinita de decisiones activas, donde cada ser humano crea, cambia y redefine su realidad sin límites, sin finales, sin una única versión que lo defina. Y en ese último instante no hay conflicto, no hay presión, no hay duda, solo libertad absoluta. Porque al final, Valle Salvaje nunca trató de encontrar una respuesta, sino de demostrar que puede ser todas las respuestas al mismo